Buenas noches, un nuevo programa de La Verdadera Historia. En el reparto de jerarquías y de lugares dentro de la historia oficial, a Manuel Belgrano no le bajaron del caballo y quedó como el general creador de la bandera, cuando en realidad su aporte fue infinitamente mucho más importante. Sucedió que se quiso educar una nación desde una óptica militar y como no se podía soslayar al más grande civil que dio la patria, lo convocamos como un general al lado de militar de carrera como San Martín. Vamos a apartarnos un poco de esa historia oficial y trataremos de desgranar a quizá el único ciudadano que estuvo en todos los lugares donde se relacionaba la independencia y la organización de la naciente Argentina, y de quien este mes de julio se cumple, en el día 3, se cumplió 250 años de su nacimiento y el 20, 200 años de su desaparición física. Su nombre completo fue Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, hijo de Domenico Peri, un próspero comerciante italiano, de la santiagueña María Josefa González Casero. Es el único prócer argentino que nació, vivió y murió en la misma casa de Buenos Aires. Sin duda es el más grande porteño de todos los tiempos. Cabe destacar que su apellido era Peri, originado de Oneglia, de la región de Liguria, en Italia. Su padre Domenico llegó a España y se lo cambió por Belgrano. Un hecho no muy difundido de don Manuel es que en 1786 partió hacia España, enviado por su padre para instruirse en las artes del comercio. Sin embargo, se decidió a estudiar Derecho. Comenzó sus estudios superiores en las universidades de Salamanca y Valladolid, graduándose como bachiller en leyes en 1789 con medalla de oro. Y en la Universidad de Salamanca se graduó de abogado en 1793. En Oviedo realizó cursos de economía, llegando a ser luego el primer presidente de la Academia de Derecho Romano, Práctica Forense y Economía Política de la Universidad de Salamanca, a los 23 años. Para entonces es un español ilustrado que, a diferencia de sus pares franceses, no niega la religión y acepta la autoridad de los reyes. El 11 de julio de 1790, otro hecho no muy difundido, el Papa Pío VI lo autoriza a leer los libros prohibidos en homenaje a su sapiencia y su prudencia. Tiene 20 años y comienza a participar de consejos en la corte española, lo que le granjea la simpatía de funcionarios reales, a los que convence sobre los beneficios de la creación de un consulado en Buenos Aires. ¿Tiene alguna duda sobre la preparación intelectual de este hombre? Yo creo que no hay otro en la historia argentina. Sus propias palabras nos lo dicen. Confieso que mi aplicación no la contraje tanto a la carrera que había ido a emprender, como al estudio de los idiomas vivos, de la economía política y al derecho público, y que en los primeros momentos en que tuve la suerte de encontrar hombres amantes al bien público que me manifestaron sus útiles ideas, se apoderó de mí el deseo de propender cuanto pudiese al provecho general y adquirir renombre con mis trabajos hacia tan importante objeto, dirigiéndolos particularmente a favor de la patria. En su estadía en la península ibérica y principalmente en el ambiente universitario, entró en contacto con las ideas y hombres de la Ilustración y conoció de cerca la Revolución Francesa. La agitación ideológica a favor de la libertad de las personas y de los pueblos lo interesó en la actividad política, dato no menor a la hora de su influencia en los acontecimientos de 1810. Era el único que no se había enterado de la Revolución Francesa por los periódicos. El flamante letrado era un hombre de rasgos finos y delicados, ojos azules y cabello rubio ensortijado. Aparte de su particular belleza, era un hombre de brillante inteligencia, hablaba varios idiomas, francés, italiano, latín e inglés. Estas cualidades hizo que muchas mujeres de la corte española se enamoraran de él y tuviera una gran cantidad de romances, que la mayoría de los biógrafos ha obviado. Aparte de ser un hombre que concurría habitualmente a las tertulias cortesanas, el exitoso abogado visitaba junto a sus amigos sin burdeles y posadas. Fue por estos tiempos que contrajo sífilis.
Fue por esos tiempos que contrajo sífilis, una enfermedad que años después lo llevaría a la tumba. También en aquel momento el alcohol fue otra de sus adicciones. A pesar de todos estos vicios, no tuvo impedimento para que se dedicara al estudio con pasión, especializándose en economía. Vamos a hablar ahora de su actividad en el consulado. Tras su regreso en 1794, fue nombrado secretario perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos Aires, ya capital del Virreinato Río de la Plata. De esta manera, su muy buena formación profesional le permitió comenzar la carrera de funcionario de la corona española. Su labor consistía en fomentar la agricultura, las manufacturas y el comercio entre la colonia y la metrópoli, promoviendo el bienestar de la población. Incluso propuso crear una escuela de comercio, de náutica y de dibujo. Estaban relacionados con la actividad económica, por ejemplo, transacciones, navegación mercante y diseño. A su vez, apoyó a la educación técnica y práctica como salida laboral para varones y mujeres. Así su pensamiento innovador educativo se extendió a la igualdad de género. Pero sus ideas no fueron bien recibidas porque las mismas se oponían a los intereses sectoriales de los comerciantes y funcionarios, que estaban más preocupados en aumentar sus ganancias y privilegios que mejorar la sociedad. En cuanto al aspecto económico, mientras trabajó en el consulado, Belgrano promovió las ideas del fisiocrático François Quesnay, quien sostenía que la agricultura era la fuente de la riqueza. Belgrano no dice de aplicar una economía liberal o totalmente fisiócrata, sino que es ecléctico. Hablaba del libre comercio, pero también de la protección de nuestros productos. Usa lo mejor de cada doctrina para su país porque él prioriza el bienestar de sus paisanos. Esto le trajo mucho dolor de cabeza cuando estaba en el consulado. Belgrano es el primer promotor de la educación pública y gratuita, fines del siglo XVII, y el primero en hablar del rol social de la mujer. Promovió escuelas de primeras letras para alfabetizar tanto a niños como a niñas. No hablaba de igualdad de género, sino de la importancia que tenía la mujer y que no tenía que tener restricciones sobre el solo hecho de serlo. A principios del siglo XIX fue parte de la fundación del diario El Telégrafo Mercantil, rural, económico e historiográfico del Río de la Plata y del Correo del Comercio. Estos medios de comunicación divulgaban ideas culturales, económicas y políticas relacionadas a la región rioplatense, y además era un foro para fomentar el modelo de comunidad que pretendían algunos intelectuales, incluido el mismo. Un adelantado en la época. Vamos a hablar de su participación en las invasiones inglesas. El virrey Sobremonte le encargó la formación de una milicia en previsión de algún ataque inglés, pero él no tomó muy en serio el encargo. Esto lo llevó a su primera participación en un conflicto armado. Esto también es desconocido, Cuando el 25 de junio de 1806 desembarcó una expedición de 1.600 ingleses al mando de William Carl Beresford, lo cual inició las invasiones inglesas. Belgrano marchó al fuerte de Buenos Aires apenas escuchó la alarma general, donde reunió numerosos hombres para enfrentar la invasión. Sin conocimiento de milicia, marcharon desordenadamente hacia Riachuelo y tras un único cañonazo inglés, debió obedecer las indicaciones de su jefe de mando y ordenar la retirada. ¿Qué fue el que se le presentó batalla? Yo no lo sabía. Manuel Belgrano, secretario del Consulado de Buenos Aires y de todo el virreinato y capitán honorario de las milicias urbanas, manifestó la necesidad de reubicar el consulado en el lugar donde el virrey estuviese y se dirigió a Beresford a presentar la solicitud. Mientras tanto, los demás miembros del consulado juraron el reconocimiento a la dominación británica. Todos menos él. Él prefirió retirarse, casi fugado, según sus propias palabras, a la banda oriental del Río de la Plata, y vivir en la capilla de Mercedes, dejando claro su postura al pronunciar su célebre frase: queremos al viejo amo o ninguno. Al estar lejos de Montevideo, se mantuvo apartado de la organización de la Reconquista por medio de Liniers. Al enterarse se quiso sumar, pero ya había renunciado Beresford. Tras la Reconquista se unió a la fuerza que organizaba Liniers, fue nombrado sargento mayor del regimiento de patricios bajo las órdenes de Cornelio Saavedra y profundizó sus estudios de táctica militar. Era un estudioso el tipo,
Tras conflicto con otros oficiales, Belgrano renunció al cargo de sargento mayor y se puso a las órdenes de Liniers. Durante el combate que tuvo lugar poco después, sirvió como ayudante de campo de una de las divisiones del ejército a cargo del coronel Balbiani. Tras la exitosa resistencia de Buenos Aires, volvió a hacerse cargo del consulado y dejó nuevamente los estudios militares. Una de las acusaciones a Belgrano es haber apoyado la idea de coronar a la infanta Carlota, hermana del rey de España Fernando VII, preso en París, quien estaba en ese momento en Río de Janeiro con la corte portuguesa en el exilio. Ese hecho visto ahora significó el primer atisbo de independencia de España. No iba a prosperar nunca, porque nadie apoyaba sumar al virreinato a Portugal. Pero con ese argumento, la Casa de Belgrano siguió funcionando como un centro de conspiraciones independentistas. Con su participación en la Revolución de Mayo. Con la Revolución de 1810, nace un grupo de gente que no son funcionarios, sino que se dedican a algo nuevo, que es hacer política en un Estado que se está formando. Es el inicio de los políticos. Belgrano, Moreno, Castelli, Dorrego son gente que hace de la política su vida a partir de 1810. Manuel Belgrano fue un actor clave en la Revolución de Mayo. Fue el que impulsó sin medias tintas la necesidad de fundar un nuevo gobierno patrio. Por ello, en abril de 1810 renuncia a su cargo en el consulado, luego de 16 años, igual que ahora, ¿no?, para abocarse junto a Saavedra a la destitución de Virrey Cisneros. De hecho, ambos le piden la renuncia el 24 de mayo, Belgrano y Saavedra. Es una figura clave junto a Castelli en los cabildos abiertos del 22 y el 25 de mayo, y de la impronta militar junto a Saavedra, que impide que los realistas concurran al cabildo. Esa trama que hubo para evitar que el Congreso tuviera minoría. Un hecho oculto en la historia oficial y que muestra cuál era su pensamiento político lo da lo que escribió en el Correo de Comercio el 23 de junio. Escuchen esto, 1810. La importancia de que todo hombre sea un propietario para que se valga a sí mismo y a la sociedad. Por eso se ha declamado tan altamente a fin de que las propiedades no recaigan en pocas manos y para evitar que sea infinito el número de no propietarios. Esta ha sido materia de las meditaciones de los sabios economistas en todas las naciones ilustradas. Es uno de los fundamentos principales, si no el primero, de la felicidad en los estados. He visto con dolor, sin salir de esta capital, una infinidad de hombres ociosos en quienes no se ve otra cosa que la miseria y desnudez. Una infinidad de familias que solo deben su subsistencia a la ferocidad del país. Estos miserables ranchos, donde uno ve la multitud de criaturas que llegan a la edad de pubertad sin haber ejercido otra cosa que la ociosidad, deben ser atendidos hasta el último punto. Todos esos males son causas de la principal, que es la falta de propiedades de los terrenos que ocupan los labradores. Este es el gran mal de donde provienen todas sus infelicidades y miserias y de la que sea la clase más desdichada de estas provincias. Esto lo dijo 50 años antes de que Marx era el Capital, ¿no? Belgrano tiene distintos momentos su pensamiento. Una cosa es Belgrano ilustrado, funcionario de una colonia que no piensa romper su vínculo con España, sino en cómo aplicar ideas nuevas que mejoren su economía, y otra es el revolucionario que incluso en vida es reconocido como figura clave de la revolución. Don Manuel era de los que predicaban con el ejemplo. La creación de la bandera fue el acto más soberano de la época, que había sido precedido por dar el nombre de Libertad e Independencia a las dos baterías instaladas en Rosario, algo de lo que se sabe, pero que nunca se le hizo tanto hincapié. Cuando acá todavía se estaba dando vueltas y seguíamos haciendo, él crea dos baterías y le pone Libertad e Independencia y crea la bandera. Un acto soberano tremendo, el primer acto soberano tremendo de la Argentina. Otro hecho oculto es que en su campamento militar en tierra paraguaya,
ideó el reglamento para el régimen político y administrativo y reforma de los 30 pueblos de las misiones. Refiriéndose a los 30 pueblos jesuitas, ¿no? Consistió en dar libertades a los pueblos originarios y criollos, libertades a los pueblos originarios y criollos para incorporarlos positivamente a la revolución y al nuevo país que surgía a través de esta. Por ejemplo, incluirlos en la educación, trabajo, comercio, propiedades y viviendas. Esto es estar adelantado, ¿eh? De esta manera, la visión de Belgrano era crear una nación que permitiera el desarrollo cultural y material de todos los sectores sociales, principalmente los populares. Igualmente, evidencia su consideración sobre la revolución, ya que la entendía no solo como un suceso político y militar, sino también social, el cual, realizado con justicia e igualdad, sería un cimiento sólido para la construcción de un nuevo Estado y nación. Su figura de estadista plasmada en esta legislación hizo que dicho reglamento se convirtiera en el primer texto local que utilizó la Constitución Nacional en 1853 para promover los derechos civiles y políticos de la población, adelantado 40 años. Su derrota en el campo militar dejó encendida la llama de la independencia que el Paraguay declaró en 1811. Si bien se perdió para las provincias de Río de la Plata, también lo fue para España, lo que produjo que ese flanco por lo menos no fuera enemigo en las batallas que venían. Esta forma de pensar le trajo problemas con la oligarquía. Tras la campaña de Paraguay, Belgrano fue enviado a la banda oriental como general para apoyar el movimiento sedicioso contra los españoles y posteriormente, con el grado de coronel del regimiento de patricios, se lo destinó a Buenos Aires. En ambos casos, a pesar del ascenso jerárquico que reconocía su desempeño, padeció la oposición de sectores políticos y militares que estaban en contra de su mando, ya que se dirimían conflictos de facciones. En el primer caso, como consecuencia de la rivalidad entre los que se caracterizaban por darle una dirección conservadora y cautelosa a la revolución para no tener la oposición abierta de España ni de Gran Bretaña, aliada a la península ibérica en su guerra contra Francia, y quienes querían acelerar la evolución de la revolución, como sancionar una Constitución Nacional y declarar la independencia. En este bando se ubicaba Belgrano. Y es debido a eso que siempre se lo enviaba a misiones militares para tenerlo fuera de las decisiones de Buenos Aires. Un poquito del Belgrano militar. Es el promotor de uno de los hechos más notables de la historia argentina, que demuestra la firmeza y don de mando que tenía, el éxodo de la ciudad de Jujuy, por el cual abandona la ciudad dejando tierra arrasada y tapando los pozos de agua para que el enemigo no encuentre nada que le sirva. Tampoco se habla demasiado de la forma como la retaguardia controlaba a los realistas que le pisaban los talones, lo que le permitió llegar a Tucumán. La batalla de la Ciudadela en San Miguel de Tucumán y la de Salta al año siguiente son las dos más determinantes de la independencia. Esta última, la de Salta, fue la gran batalla entre dos ejércitos liberados de nuestro territorio. Nunca más los españoles intentaron invadirnos por el norte. Si bien Güemes los controló, se dieron cuenta que era imposible llegar a Buenos Aires. La batalla de Salta es la batalla de la independencia de Argentina. Porque vamos a ser claros, yo lo expliqué una vez. El flanco norte era más complicado. Ahí estaban atrincherados en lo que es hoy Bolivia, el Alto Perú. En Chile no había peligro, no había ninguna posibilidad de que los españoles crucen la cordillera. No había ninguna posibilidad. Y el otro flanco era el flanco del Río de la Plata, que lo controló Brown. Dos flancos donde se luchó en la guerra de independencia, el flanco norte y el flanco del Río de la Plata. Y el norte, con Belgrano, una vez la batalla de Salta, le puso el frente. Ahí se dieron cuenta los españoles que no podían avanzar más de ahí. Después con Güemes fue otra cosa, como lo controló. Pero la batalla de Salta, para mí, es la batalla de la independencia argentina. Su fallida intervención al Alto Perú tiene aristas desconocidas y ocultas por la historia oficial. Escuchen esto. Las limitaciones materiales fueron suplidas en gran parte por su propio dinero heredado de su padre. Por ejemplo, comprar alimento a los soldados. Él bancó el ejército.
Ese fracaso impidió que se concretara su idea de mantener esa región como parte del país y extender la libertad. Y esta no era únicamente referida al Alto Perú como territorio, sino también a la abolición de la esclavitud dentro de su sociedad. Belgrano iba con la libertad de los negros, de los aborígenes, de todo el mundo. La oposición contraria a dicha forma de dominación y explotación se manifestó contundentemente en el regimiento de libertos que Belgrano creó. Estaba integrado por antiguos esclavos negros e indios que obtuvieron la libertad por pelear a favor de la causa revolucionaria. Por lo tanto, la dimensión política de libertad de la revolución avalada por Belgrano modificaba la estructura social de que las clases altas se beneficiaban de los oprimidos esclavizados, razón por la cual dicho aspecto provocó la oposición del aludido estrato social. Esto le generó muchos enemigos a Belgrano. Dice, tipo, la idea que tenía encima. Una vez que, a raíz de los traspiés armados, en 1814 fue reemplazado al mando del Ejército del Norte por San Martín. Ambos se encontraron en la posta de Yatasto. Ahí consideraron la prioridad del ideal independentista sobre las divisiones internas provocadas por el centralismo de Buenos Aires. En eso coincidían los dos, que pretendía dirigir la revolución e imponer su autoridad a las provincias, con lo cual creaba tensiones entre los compatriotas de las distintas regiones y debilitaba el accionar revolucionario. Si llegan a sacárselo de encima, Belgrano era una molestia. Belgrano en Buenos Aires fue enviado como diplomático a Europa por el director Gervasio Posada, fue junto a Rivadavia. Durante ese viaje, el prócer observó, y ahí está otra cosa que le tocó vivir a él, el regreso de las monarquías absolutas, posterior a la caída de Napoleón Bonaparte, y la hostilidad europea hacia los gobiernos republicanos. Por eso, al regresar al continente, propuso que la forma de gobierno que debía adoptar el ex virreinato de Río de la Plata era la monarquía parlamentaria, pero con el rey debía ser un inca. Y esto, que fue tan criticado, no se le dio la real dimensión. Sostenía que lo debía gobernar un aborigen latinoamericano del imperio, el que el español venció. La historia oficial lo critica por proponer una monarquía en lugar de una república. Y él propuso un aborigen. Vamos a hablar de su participación en el Congreso de Tucumán. Con su propuesta de monarca inca, los republicanos no quieren saber nada y les suena como un plan descabellado. En el Congreso de Tucumán fue bien recibido por varios congresales y la propuesta tenía el visto bueno de San Martín y Güemes. A su regreso de Europa, es designado jefe del ejército que estaba destacado en Santa Fe. Arribado a destino, Belgrano envió al segundo jefe de su ejército y antiguo subordinado suyo, el general Eustaquio Díaz Vélez, para que buscara un entendimiento con los montoneros de Santa Fe y su gobernador artiguista, Francisco Rodríguez. El 9 de abril de 1816, Díaz Vélez firmó en la capilla del Paso de Santo Tomé un tratado con el representante santafesino y viejo amigo de Belgrano, Gómez Marcial, el mismo que según la tradición habría izado por primera la bandera en Rosario, en febrero de 1812. En este pacto los firmantes, actuando fuera de sus facultades, el primero de ellos convinieron en traicionar al enemigo común, el general Belgrano. Acordaron separar del mando de las tropas al general Belgrano y que el general Díaz Vélez fuese reconocido como general jefe de los ejércitos, ya que fuese para retirarse otro lado de Acarañá, si era perseguido. Y destituir al director mencionado y auxiliar al pueblo a fin de que se diese un nuevo gobernante. Entonces traicionaron a Belgrano y se cargaron al mismo tiempo a Belgrano y al director supremo. Pero no hay mal porque bien no venga, son los destinos de las cosas raras de la historia. A raíz de esto, Manuel Belgrano fue depuesto e intimado a retirarse de Buenos Aires. ¿Y a dónde se fue? Liberado de sus compromisos militares, hacía tiempo tenía fija su mirada en el Congreso Nacional que debía reunirse en Tucumán, como era la única tabla de salvación en medio de aquella tempestad deshecha. Hacia Tucumán marchó, donde llegó el 5 de julio. Su llegada conmocionó la ciudad, donde desde luego se hizo el centro de todas las afecciones y el nervio de las deliberaciones del Congreso, y fue citado el 6 de julio a una sesión secreta
entre los congresales y él, sin ningún otro tipo de presencia. Belgrano, luego de responder las preguntas que le formularon los congresales sobre la situación política interna y exterior, se puso de pie y esbozó un largo y sentido discurso, asentado en las actas de la primera sesión secreta del Congreso de Tucumán, para el cual los congresales arrojaron toda la barra y el público a fin de escucharlo a solas. Es el peso que tenía este hombre. En esa oportunidad, Belgrano dio quizá tal vez el mejor discurso de su vida. Con el corazón en la mano expuso el estado calamitoso en el cual se encontraban las Provincias Unidas, la soledad y el aislamiento internacional en que nos hallamos y el hecho de que no debíamos esperar ayuda de nadie. Belgrano lamentó nuestra situación anárquica y que en 6 años de revolución no hubiéramos sido capaces de gozar una forma de gobierno civilizada que evitaría nuestras luchas internas. Argumentó que la única forma de salir del atolladero era adoptar un régimen monárquico constitucional, coronando al fin a un presidente de la Casa de los Incas. Sin embargo, para posibilitar esa salida, era menester declararnos independientes en el peor momento de la historia argentina. Embargado por la emoción de ver al país en una situación terminal, Belgrano rompió en llanto aquel legendario 6 de julio. Sus lágrimas se contagiaron a los congresales, que lloraron junto con él a puertas cerradas. De ese modo, Belgrano acababa de dar a los congresales que aún mantenían sus dudas el último empujón que necesitaban para declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, apenas 3 días después. Sucedió en el peor momento de la historia argentina, cuando las Provincias Unidas corrían serio riesgo de desintegrarse. Vamos a hablar un poco de lo que es Belgrano y su relación con las mujeres. Belgrano tenía una vida íntima con un halo de misterio alrededor. Él no cumplía con las normas de masculinidad de su época, dice Florencia Canales sobre el prócer, de quien asegura que no era ni autoritario ni arremetedor con las mujeres. Por el contrario, fue un hombre sensible, refinado, elegante. Cuando estuvo en el frente del Ejército del Norte, reconoció militarmente a Juana Zurduy y a María Remedios del Valle. Las mujeres participaban de la guerra, pero en particular de Juana Zurduy es que ella lucha en el frente con su esposo Manuel Padilla en la guerrilla republiqueta de La Laguna. A Zurduy fue nombrada teniente coronel y por ello Belgrano regaló su sable. Remedios del Valle, por su parte, se incorporó al Ejército del Norte, participó activamente en el éxodo jujeño y la batalla de Tucumán, por lo que Belgrano decide nombrarla capitana. En 1802 entró en un romance con María Josefa La Pepa Escurra, hermana de Encarnación, la esposa de Juan Manuel de Rosas, futura esposa de Rosas. Sus padres no permitieron que el mismo continuara y la casaron con su primo Juan Escurra, un comerciante español. Un hecho la marcó, pues estaba completamente enamorada de Belgrano. Al producirse la Revolución de Mayo, Escurra regresó a España y La Pepa no lo quiso acompañar. Por entonces una mujer abandonada se convertía en una muerta civil. Ni siquiera podía ir a misa sola. Al parecer, en una de las tertulias tan habituales de la capital, el apuesto Manuel y la bella Josefa recomenzaron la relación. Belgrano visitaba a su enamorada en los Altos de Escurra, una casona a metros de la iglesia de San Ignacio en la Manzana de las Luces. Belgrano es nombrado jefe del Ejército del Norte y se dirige hacia ese cargo. Ella corre detrás de él y lo alcanza en Jujuy. Conviven juntos y regresa a Tucumán junto con la población que protagoniza el éxodo jujeño. Luego de la batalla de Salta y ante el avanzado estado de su embarazo, Belgrano la envía con una custodia hacia Buenos Aires al mismo tiempo que le avisa a Rosas. El niño nació el 30 de julio de 1813. Los cánones morales de la época eran tan crueles que la futura madre viajó a una estancia litoraleña, parió su hijo y lo dejó en los escalones marmóreos de la iglesia matriz de Santa Fe, donde casualmente lo encontró su hermana Encarnación, casada poco tiempo antes con Juan Manuel de Rosas, quienes hicieron cargo recién nacido y lo criaron como hijo propio. Belgrano, sus últimos días de vida, caminando un día con su hermano, pasaron por un colegio en el momento en que los niños estaban en el recreo. El hermano le señaló un niño y le dijo: ese es Pedro.
tu hijo. Fue la única vez que lo vio. En Tucumán, luego de la declaración de la independencia, se hizo cargo del Ejército del Norte. Allí visitó a los Helguera y comenzó una relación romántica con Dolores, a quien conoció en la fiesta de celebración de la declaración de la independencia el día 10 de julio. Estuvieron juntos 3 años, con los intervalos que la guerra ocasionaba, y el 4 de mayo de 1819 nació como fruto de ese amor Manuela Mónica. Cuando Belgrano regresa a Buenos Aires por problemas de salud, los padres de Dolores no le permiten acompañarlo. Fue casado con un hombre llamado Rivas, que pronto la dejó. Ella se fue a Catamarca para huir del escándalo, y en 1825 llegó con su hija a Buenos Aires, donde la familia del prócer se hizo cargo de la educación de esa niña, por voluntad testamentaria de don Manuel. Siendo presidente, Bernardino Rivadavia la visitaba, y Manuela dejó este testimonio para la historia. El señor Rivadavia me colocaba siempre debajo de ese retrato de Manuel Belgrano para admirar la semejanza que tenía con mi papá. Fue sin duda bueno para ella haber sabido siempre quiénes fueron sus padres. Vamos a hablar un poco ahora de los hijos de Belgrano, sobre todo del hombre, porque el hijo varón tenía la sangre del padre y del adoptivo también, ¿no? A Pedro Pablo no lo reconocieron ni el padre ni la madre, pero a los 23 años el entonces restaurador de las leyes le comunicó quiénes eran sus progenitores. Fue entonces cuando el joven entendió el porqué del gran cariño que profesaban su tía Josefa y aquel ya lejano tío Manuel. Rosas lo adoraba, era su brazo derecho, lo llevó a todas sus campañas. Cuando firmó los convenios con los indios en su campaña del desierto, Pedro era el encargado de tratar con ellos y hacer cumplir los compromisos tomados por Rosas. En 1837 se desempeñaba como juez de paz y comandante militar interino de Azul, ciudad donde tenía sus intereses privados. En ese mismo año es informado por Juan Manuel de Rosas de su verdadera condición familiar, comenzando a firmar a partir de entonces como Pedro Belgrano. 3 años después figura como capitán del 5º Escuadrón de Milicias de Caballería y de 1841 a 48 como juez de paz de Azul. Recibí instrucciones de Rosas de conferenciar con los indios, de tramitar con ellos, inclusive más de una vez, en 1849, dirigió una expedición contra la Indiada. Este hombre, Pedro Rosas y Belgrano, fue un firme factor de progreso para la ciudad de Azul, cuya población cubrió contra los peligros del salvaje. Durante el sitio de Montevideo cumplió una misión secreta ante Oribe, confiada por don Juan Manuel, pero después de Casero se puso al servicio de Urquiza. De tal suerte, el 1 de junio de 1852 figura revistando en Azul como coronel del regimiento 11 de Guardia Nacional de Caballería. Con motivo de la Revolución Liberal del 11 de septiembre de ese mismo año, quedó segregado de la Confederación y entonces vino al estado de Buenos Aires. Por eso, al sublevarse el coronel Hilario Lagos, de quien era compadre, Rosas y Belgrano desembarcó con efectivos leales en Ajó, en compañía del coronel Matías Ramos Mejía, y se unió a la fuerza del coronel Agustín Costa, fuerte estanciero del sur bonaerense. Formó entonces en Azul un ejército integrado en su mapa para indios y marchó al norte del Salado. El 22 de enero de 1853 libró el combate en el rincón de San Gregorio con el Ejército Federal de Operaciones del Sur, que comandaba Gregorio Paz, partidario de Lagos. La enviada de Rosas fue neutralizada por un oportuno movimiento del coronel Juan Francisco Olmos, el Estado Mayor Federal. El coronel Rosas fue tomado prisionero y llevado a San José de Flores. Fue sometido al tribunal militar en la quinta de Ambrosio Lezica en Flores y después fue sancionado con una condena leve y conducido de Luján hasta el fin del sitio del lago. Se comenta que esto de la sanción leve fue por una intervención de la hermana, que mandó una nota diciendo que están juzgando al hijo del general Belgrano. Y ahí parece que se calmaron todos. Participó en varias operaciones militares más y después de Pavón, el coronel Rosas pasó al cuerpo de inválidos y el 26 de septiembre de 1863 murió en su casa de la calle Belgrano 208. Se había casado en 1851 con Juana Rodríguez en la iglesia de Azul, unión de la que nacieron nada menos que 16 hijos, de los cuales llegaron a la mayoría de edad 10 de ellos.
Con Mónica es mucho más sencilla la vida, es mucha vida social en Buenos Aires. Se casó en 1850 con Manuel Vera Belgrano, amigo de su medio hermano Pedro Rosas y Belgrano. Tuvieron 3 hijos, Manuela Mónica, y eran 3 hijos. Y ella falleció el 5 de febrero de 1866 en Buenos Aires. Nunca regresó a Tucumán y mantuvo una vida social importante en Buenos Aires y una relación muy fluida con su medio hermano. Bueno, vamos a terminar. Estamos ante el personaje más determinante de la independencia. Estuvo en Europa al momento de la Revolución Francesa y de la caída de Napoleón, único. En la primera invasión inglesa fue el único que de frente se negó a colaborar con Belfort, y la segunda combatió en las calles de Buenos Aires. Uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo e ideólogo, al punto tal que varios escritos adjudicados a Moreno hoy ya se los otorgan a la pluma de Belgrano. Determinante también la creación de la independencia en Tucumán. Es el único que estuvo en los dos lados. En Buenos Aires en el 1810 y en Tucumán en el 16. Mentor de un hecho inédito como fue el éxodo jujeño y protagonista de las 2 batallas definitorias de la guerra contra España. La segunda, Salta, considerada una obra maestra de planificación y estrategia. Prácticamente todos los protagonistas de la guerra de independencia tuvieron relación con él. El primer prócer de la Argentina y el primero en vida. Lo da el hecho de la conmoción que significó su presencia en Tucumán cuando sesionaba el Congreso. Fallece en medio de la anarquía, pero al año siguiente recibe los honores que se mereció, único en ser homenajeado por sus contemporáneos. Todo logrado por ese sacrificio personal, desprendimiento, y a pesar de pertenecer a una familia muy adinerada, jamás lo hizo pesar. Todo lo contrario, era respetado por su abnegación sin límites. Intelectualmente estaba varios escalones por encima de quien lo seguía en su generación, y difícil de superar en más de 200 años de historia. Estamos ante alguien que debería ser un orgullo no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, porque es completamente diferente. Abrazó la causa que era la independencia de América y entregó absolutamente todo a esa causa, hasta su vida. Nació, creció y vivió en la riqueza y murió en la pobreza. Un hecho lo pinta de cuerpo entero. Cuando debe abandonar el mando de las tropas por su enfermedad terminal, una de las últimas noches de abril, en lo que era un simulacro de ejército, un grupo de soldados sin comida ni abrigo, da la orden de repartir lo que queda en partes completamente iguales, incluyéndolo a él. Ese era Manuel Belgrano, al que hoy, desde el living calefaccionado de alguna vivienda urbana y sin carencias, se animan a criticarlo y algunos hasta difamarlo. Buenas noches.